Eran casi las 9, cuando Amelia se dio cuenta de que había sobrado más de lo habitual de la cena. Los niños de la casa habían rechazado la crema de calabaza que había preparado con tanto esmero. Su jefe ya estaba en su habitación con una copa de vino, y su jefe, como siempre, estaba encerrado en su despacho viendo las noticias económicas. Amelia aprovechó el silencio y se dirigió a la cocina con paso mesurado, separando la comida aún caliente en 2 recipientes de plástico que guardaba, escondidos en el fondo del armario de las escobas. Era la 3ª noche consecutiva que lo hacía. Cruzó el jardín lateral, rodeó el cobertizo de herramientas y dejó la comida tras el murete que separaba el condominio del terreno baldío. Allí, entre los escombros, la esperaban Ellie y Nina, sucias, delgadas, temblando de frío, pero con una mirada de gratitud que jamás olvidaría. No dijeron mucho, solo lo suficiente como para dar las gracias. No hizo demasiadas preguntas. Sentía que ya habían pasado por demasiado para un interrogatorio. Eso era suficiente. Pero esa noche algo salió mal. Al regresar del muro, con los frascos vacíos guardados en su bolso, Amelia se encontró cara a cara con su jefe en la puerta de la cocina. El hombre tenía la cara roja, los ojos muy abiertos y sostenía uno de los frascos vacíos en las manos. Debió de seguirla, o quizás un vecino la vio por la ventana y le advirtió. «¿Estás loca? ¿Dándole la comida de mis hijos a un mendigo?», gritó. Su voz resonó por toda la casa, y pronto su esposa apareció en la escalera, silenciosa, observando. Amelia intentó explicarse, pero apenas tuvo tiempo. Él se adelantó, le quitó el bolso de la mano y lo volcó allí mismo, derramándolo todo en el suelo. Cepillo de dientes, monedas, la Biblia de su madre, un viejo broche que siempre llevaba. «¿Estás robando? ¿Eso es todo? ¿Robando mi comida para dársela a un mendigo?», quiso responder. Quiso decir que no era robo, que los 2 chicos se morirían de hambre allí mismo si no los ayudaba, pero se quedó paralizada. Él solo pudo agacharse y recoger sus cosas. Y cuando se levantó, escuchó la frase, «Sal, ya, sal de mi casa». Salió con la misma dignidad de siempre, incluso con lágrimas en los ojos y el corazón latiendo con fuerza, como si estuviera a punto de estallar. Caminó por el pasillo sin mirar atrás, oyendo la voz de su jefe susurrar algo así como, «Siempre supimos que tramaba algo malo». Pasó la entrada con manos temblorosas, e incluso el guardia de seguridad que la veía a diario bajó la mirada, fingiendo no darse cuenta. Hacía frío, y ni siquiera se había llevado el abrigo. Solo al llegar a la parada del autobús, ya en la avenida, y sentarse en el frío banco de cemento, comenzaron las lágrimas. No era solo rabia, era humillación, era impotencia, era la sensación de haber sido escupida por un mundo que nunca reconoció su valor, ni con su diploma, ni con todos sus esfuerzos, ni con años de servicio sin una sola ausencia. Por un segundo, consideró regresar, exigir respeto, pero sabía que allí ni siquiera había espacio para su voz. Entonces sacó su teléfono sin saldo y se escribió un mensaje a sí misma. «No me borrarán. Este no es el final». Esa noche, durmió en el sofá de su vecina de abajo, la señora Sida, una jubilada que siempre decía que Amelia merecía algo mejor. Al día siguiente, regresó a casa de su madre, quien ya se encontraba en una fase avanzada de la enfermedad y apenas la reconocía. Pasó los días siguientes intentando explicarse lo sucedido. No el despido, eso era previsible, sino el dolor de ser tratada como una criminal por haber contactado con 2 jóvenes que solo tenían su propio miedo por compañía. Amelia intentó encontrar otro trabajo, pero su reputación de deshonesta parecía haberse extendido por todo el condominio. Llamó a casas, ofreció servicios y apenas recibió respuesta. Su nombre quedó manchado, y todo por un gesto de compasión. Fue en ese vacío que comenzó a escribir. Primero en un viejo cuaderno, luego en archivos de Word en el ordenador del cibercafé. Escribió todo lo que vio y oyó trabajando para Roberto Mendonça. Nombres, fechas, conversaciones enteras, no con ira, sino con precisión, como si eso pudiera servir de algo, como si fuera la única manera de no perderse. Lo recordaba todo, las carpetas que dejaba sobre su escritorio,
mientras limpiaba la oficina, las llamadas por altavoz con políticos y empresarios, las fiestas con whisky a raudales donde discutían abiertamente contratos inflados, sobornos a las concejalías fiscales y el uso de testaferros en la compra de terrenos públicos. Creían que no entendía nada. Se reían, se burlaban y la llamaban la señora de la limpieza cuando salía de la habitación. Lo que no sabían es que Amelia había estudiado auditoría en la universidad, que leía informes con más facilidad que muchos analistas con un salario fijo. Durante años fingió no oír, no entender, no darse cuenta, pero ahora todo lo que veía cobraba nueva importancia. Empezó a organizar sus recuerdos cronológicamente, asociando nombres con operaciones, transacciones con fechas. Era meticulosa. Sabía que si solo se desahogaba, nadie la tomaría en serio. Necesitaba ser irrefutable, imparcial, incuestionable. Fue durante este proceso que recordó a Vicente, un amigo de su madre, inspector de Hacienda jubilado, que una vez le había dicho: «La gente como tú no es débil, simplemente aún no sabe dónde guardar su fuerza». Se armó de valor y lo buscó. Él la recibió sin hacerle muchas preguntas, pero la escuchó atentamente. Cuando le mostró los primeros documentos escaneados, los informes fechados y las tablas que había estado elaborando a partir de conversaciones que había oído por casualidad, él no la miró con lástima, sino con respeto. «Esto es dinamita, Amelia. Si quieres continuar, te ayudaré, pero que sepas que no hay vuelta atrás». Y ella respondió con firmeza, por primera vez en mucho tiempo: «Lo sé, y no quiero volver». A partir de entonces, sus reuniones comenzaron a tener lugar cada semana, a escondidas en bibliotecas públicas, cafés de barrio e incluso en la plaza cerca de la casa de Vicente. Cada página, cada nombre, cada prueba fue analizada como una pieza de un rompecabezas mayor, y cuanto más investigaban, más claro se volvía. No se trataba solo de Roberto. Se trataba de todo un sistema que se sustentaba en la certeza de que nadie le hacía caso a la criada. Durante los primeros meses, Amelia aún intentaba compaginar la búsqueda de nuevos empleos con el trabajo silencioso de la gestión documental. Limpiaba oficinas comerciales de madrugada, donde nadie la miraba a los ojos. Limpiaba en silencio, pero lo observaba todo. Fue durante este periodo que consiguió trabajar como subcontratista en una de las empresas de Roberto, un edificio con espejos en el centro financiero de la ciudad. El destino parecía burlarse de ella, o quizás darle otra oportunidad. Fingió no reconocer el logo de la recepción, disimuló el escalofrío al ver el nombre de Mendonça grabado en las carpetas, pero por dentro se sentía armada. Allí estaba el centro del poder de quienes la habían humillado, y ahora su mirada estaba alerta. Empezó a fotografiar documentos olvidados en las impresoras, a escuchar llamadas telefónicas, a identificar patrones. Lo anotaba todo en una libreta camuflada en la lista de la compra, que siempre llevaba metida en el pantalón, cerca del cuerpo. Nadie sospechaba. Nadie sospechó jamás quién limpiaba el suelo. Poco a poco, ese trabajo dejó de ser solo una misión personal. Amelia empezó a ver lo que podía significar para otras como ella: mujeres negras, cuidadoras, limpiadoras, conductoras, guardias de seguridad, todas ignoradas, silenciadas, descartadas. Era como si su lucha estuviera allanando el camino para una denuncia colectiva, aunque nadie lo supiera. Vicente la ayudó con el aspecto legal, aconsejándole cómo registrar pruebas, proteger su identidad y almacenar todo de forma segura. «No se trata solo de demostrar que se equivocaron», dijo. «Se trata de hacerlo bien». Y Amelia lo entendió. No quería una venganza vacía, quería un cambio real. Sabía que podría llevar años y que tal vez nunca recibiera reconocimiento, pero quería seguir adelante, porque allí, en ese silencio, había redescubierto algo que el sistema había intentado arrebatarle tantas veces: su propia dignidad. Durante 3 años vivió entre dos mundos. De día vivía en su habitual invisibilidad, cargando cubos, fregando inodoros, respondiendo llamadas con un rápido «sí, señora». De noche era una mujer diferente, organizada, estratégica, decidida. Aprendió a usar complejas hojas de cálculo
creó seudónimos para comunicarse con Vicente por correo electrónico y grabó mensajes de audio escondiendo su celular bajo el delantal. En casa, su madre ya había fallecido, y esto, a pesar del dolor, le dio mayor libertad de movimiento. Vivía sola en una habitación pequeña pero funcional. Allí montó una especie de centro de operaciones. En el armario apilaba cajas con copias de documentos, memorias USB y tarjetas de memoria. Pasaba horas transcribiendo conversaciones que había grabado entre directores sobre transferencias fraudulentas y lavado de dinero. Sabía que, algún día, tendría que ver la luz, y que cuando lo hiciera, no podría haber errores. Sin embargo, lo que más la fortaleció fue lo que sucedió detrás de ese mismo edificio, en la acera donde conoció a Eli y Nina. Tras su despido, perdió contacto con ellos por un tiempo, pero una noche, al salir del cibercafé, los vio al otro lado de la calle, rebuscando en la basura de una panadería. Eran más grandes, pero seguían hambrientos. Corrió hacia ellos, lloraron juntos. Los llevó a casa de un conocido que albergaba a niños en situación de vulnerabilidad. Empezó a visitarlos siempre que podía, llevándoles ropa, útiles escolares y ofreciéndoles consejos. Con el tiempo, Eli empezó a trabajar como aprendiz en una imprenta. Nina, tímida, destacaba en 1900 en la escuela pública y soñaba con estudiar derecho. Amelia no les contó todo lo que hacía, pero les dijo que estaban vivos porque alguien no se rendía. Si tú ganas, yo también. Y lo repetía una y otra vez. Porque esos dos no eran solo niños salvados por casualidad, eran su razón para seguir adelante, incluso cuando el miedo la asaltaba. El miedo, de hecho, era su compañero constante. Había días en que Amelia se despertaba con el corazón acelerado, pensando que alguien tocaba la puerta. Otras veces veía coches aparcados durante largos ratos cerca de su casa y creía que estaban allí por ella. Vicente intentaba calmarla, pero nunca le prometió que sería seguro. A la gente poderosa no le gusta que la expongan, Amelia, y tú te estás metiendo donde nadie se atreve. Ella lo sabía, y aún así seguía adelante. No se consideraba valiente, simplemente estaba demasiado cansada para seguir agachando la cabeza. A veces pensaba en la humillación que había sufrido en aquella cocina, en cómo la habían tratado como basura. Fue ese recuerdo lo que la impulsó. Esa noche se convirtió en un hito interior. Antes, Amelia era una mujer que intentaba sobrevivir. Después, se convirtió en alguien que ya no aceptaba que la trataran como si no existiera. Cuando el expediente estuvo listo, fue Vicente quien sugirió la vía más segura: una denuncia anónima con pruebas entregadas al Ministerio Público y a la prensa. Pero había una condición: para que las pruebas fueran válidas, debían poder rastrearse hasta una fuente legítima, alguien que hubiera presenciado los hechos, alguien como Amelia. Lo pensó durante días. Sabía que al firmar lo que había recopilado, su vida cambiaría para siempre. Quizás perdería su libertad, quizás ganaría algo que nunca tuvo: una voz. La noche antes de enviarlo, abrió el cuaderno donde había escrito aquella primera frase, todavía en la parada del autobús. No me borrarán. Lo releyó y comprendió que ese era el momento. No bastaba con denunciarlo. Quería que supieran que era ella. Quería que ese sistema que la había tratado como invisible conociera por fin el nombre de la mujer que todo lo vio, todo lo oyó y ahora hablaba. Escribió Amelia dos Santos en la última página del expediente y pulsó enviar. Los días siguientes transcurrieron en un silencio absoluto. Amelia fue a trabajar como siempre, sin dar señales de nada. Sabía que el proceso sería lento: investigaciones, verificaciones, periodistas buscando confirmación. Pero no tardó mucho. En la tercera semana explotó la bomba. El nombre de Roberto Mendonça apareció en periódicos, portales de noticias y redes sociales. Tramas de corrupción, blanqueo de capitales, contratos ilícitos con el sector público. La empresa quebró. Despidieron a ejecutivos, la bolsa reaccionó con caídas y los socios comenzaron a alejarse como ratas que abandonan el barco. En los pasillos del edificio, donde antes nadie notaba su presencia, ahora reinaba el pánico. Y ella, escoba en mano, observaba todo en silencio.
como quien ve derrumbarse un imperio desde dentro. No sentía placer ni risa, sintió justicia, sintió que por fin algo se le devolvía a ella y a tantos otros. Fue al cuarto día de la crisis cuando sonó el teléfono de un número desconocido. Era una periodista. Había recibido el expediente y quería confirmar la fuente. Amelia dudó. Sabía que si hablaba, su vida cambiaría para siempre. Pero preguntó, «Si te lo cuento, ¿cambiará algo para otras personas como yo?» La periodista respondió, que sí, que otros reportajes solo cobrarían valor si alguien se presentaba. Y ella aceptó. No pidió dinero ni fama. Simplemente pidió la verdad. Una semana después, su historia salió en televisión nacional. La mujer negra, extrabajadora doméstica, que derribó un imperio de corrupción con documentos, disciplina y valentía. Algunos dudaron de ella, otros intentaron desestimarla, pero el material era demasiado contundente como para ignorarlo, y cuando finalmente anunciaron su nombre en televisión, Amelia estaba sentada en la misma acera donde una vez se encontró con Eli y Nina. Lloró sola, no de tristeza. Lloró porque por primera vez en su vida alguien la había visto de verdad. Tras la reacción negativa, se abrieron puertas, aunque no sin dificultades. Muchas empresas no querían asociar sus marcas con una mujer que, hasta hace poco, era vista como una simple trabajadora doméstica. Amelia soportó entrevistas incómodas, preguntas que rozaban el prejuicio y silencios incómodos. Pero no se rindió. Utilizó toda su red de contactos, reaprendió a negociar y logró fundar su propia firma de auditoría y consultoría centrada en la ética empresarial y el cumplimiento normativo. No fue fácil. Los primeros meses estuvieron llenos de dificultades, noches de insomnio y presupuestos ajustados. Pero se enorgullecía de cada pequeña victoria porque sabía que estaba construyendo algo más allá de sí misma, un legado para otros que aún no tenían voz. Y así fue como Eli y Nina reaparecieron en su vida, 20 años después de aquel frío día en el condominio. Eli ya era un respetado emprendedor social que trabajaba para brindar oportunidades a jóvenes en riesgo, y Nina era una abogada de derechos humanos que luchaba contra el racismo institucionalizado. Juntas, querían crear una fundación que uniera sus historias y transformara el sufrimiento en oportunidades reales para quienes lo necesitaban. En ese encuentro, con lágrimas en los ojos, Amelia comprendió que su silencio se había roto no solo por ella, sino por todos aquellos que nunca habían tenido a nadie que hablara por ellos. Era más que justicia, era la construcción de un futuro donde la invisibilidad ya no era el destino. En esa reunión, mientras los tres discutían el futuro de la fundación, Amelia sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. No la ingenua, sino la que nace de la lucha diaria, la persistencia silenciosa y la autoestima. Sabía que esta causa no era solo suya y que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero por primera vez estaba rodeada de personas que veían más allá del pasado, más allá de las dificultades, y creían en un futuro diferente. Y eso marcó la diferencia, porque tras años de ser invisible, ahora era una luz que iluminaba historias que antes habían quedado en la sombra. La transformación de Amelia no fue mágica ni repentina. Se construyó con sudor, lágrimas y una valentía que no necesitaba mostrarse al mundo, pero que ya no podía ocultarse. Ese día, lo que parecía una simple derrota, ser despedida, humillada, desacreditada, se convirtió en la chispa que desencadenó una revolución personal y social. Amelia aprendió que la dignidad no se compra, vende ni regala. Se gana paso a paso, incluso cuando nadie la ve. Y en el silencio de ese encuentro, comprendió que no necesitaba demostrar nada a quienes la menospreciaban. Su victoria estaba ahí, en la fuerza que brotaba de su interior y en la certeza de que la invisibilidad no es eterna. Desde entonces, Amelia se convirtió en una presencia constante en reuniones, conferencias y eventos que buscaban debatir la desigualdad, el racismo y los derechos laborales. Hablaba sin miedo, con voz firme y una mirada que no dejaba lugar a dudas sobre su historia. Siempre que podía, invitaba a Eli y a Nina a hablar sobre la importancia de apoyar a niños y jóvenes que, como ellos, habían sido invisibles. Para ella,
el pasado no era una carga, sino una fuerza para ayudar a otros, e incluso, cuando el agotamiento se apoderaba de ella, encontraba la energía para continuar en la gratitud y el brillo en los ojos de quienes escuchaban su historia. Por otro lado, Roberto Mendonça y sus aliados intentaron resistir hasta el final. Demandas, intentos de desacreditar las pruebas, amenazas veladas. Todo sucedió, pero la justicia avanzó con lentitud y la prensa siguió centrada en la acusación. La empresa que una vez pareció invencible se derrumbó, y el nombre de Amelia, antes fuente de desdén y rumores maliciosos, se convirtió en sinónimo de valentía e integridad. Nunca buscó gloria ni premios. Lo que anhelaba era una vida digna, un lugar donde poder mirarse al espejo y reconocer a la mujer que siempre supo quién era, a pesar de todo. Amelia sabía que su lucha no era solo por ella, sino por tantos otros que aún enfrentaban la invisibilidad y los prejuicios a diario. Y aun con tanto reconocimiento, nunca dejó de ser esa mujer sencilla de sonrisa discreta que disfrutaba paseando por el parque cerca de su casa y tomando un café con su vecina. Creía que la verdadera revolución empieza en las pequeñas cosas, en el cariño, en la bondad que se niega a callar ante la injusticia. Por eso, mantuvo viva la llama de la empatía, la que la llevó a acercarse a Eli y Nina aquella fría noche y que ahora iluminaba el camino de tantos otros. Lo que Amelia construyó no fue solo una carrera, un negocio o una historia de éxito. Fue una profunda reconstrucción de su propia identidad, un grito silencioso contra la opresión que intentó borrarla, y al reflexionar sobre todo el recorrido, supo que ese día, el día de la humillación, del enfrentamiento, no fue un final, sino un comienzo duro, solitario y doloroso, pero también un comienzo lleno de verdad, porque al final, la vida no se trata de lo que nos hacen, sino de lo que hacemos con lo que nos hacen. Años después, en una mañana tranquila, Amelia abrió la ventana de su oficina y vio cómo la ciudad despertaba abajo. Pensó en todo lo sucedido desde aquella fría noche en el condominio, el rechazo, el miedo, la lucha silenciosa, la exposición pública, las victorias y las derrotas. Sintió una mezcla de agotamiento y paz. Agotamiento por todo lo que había enfrentado, paz por haber resistido y transformado su propia historia. En ese momento se dio cuenta de que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Ya había hecho lo más difícil, ser vista, ser escuchada, ser respetada. Y lo más importante, no dejarse borrar nunca más. Amelia sabía que el mundo seguía lleno de injusticia, que muchas historias similares a la suya seguían sepultadas en el silencio. Pero también sabía que, mientras tuviera fuerzas, seguiría luchando para que otras voces pudieran surgir, porque esa transformación, nacida en una noche de miedo y compasión, demostró que la dignidad es una llama que, por pequeña que sea, nunca se apaga, solo crece.